¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Tocqueville. Alexis de Tocqueville nació en 1805 y murió en 1859. Es uno de los pensadores más singulares del siglo XIX. Aunque muchas veces está encasillado como sociólogo o politólogo, en realidad fue un filósofo de la experiencia moderna, preocupado profundamente por las tensiones entre libertad e igualdad, individuo y sociedad, destino histórico y voluntad política. Su obra más influyente es La democracia en América. No es solo un estudio empírico o experiencial sobre Estados Unidos, sino una meditación filosófica sobre el futuro del ser humano moderno. Y en ese sentido hay que decir también que Tocqueville no construye un sistema filosófico abstracto, en cambio reflexiona desde la historia, la observación y la experiencia con una lucidez inquietante. Para él la democracia no es un simple régimen político, sino una transformación antropológica, una forma de ser, de sentir, de imaginar el tiempo, el poder y a uno mismo. En este vídeo analizaré las dimensiones políticas, éticas, existenciales y filosóficas de su pensamiento. Además, también hay que decir que sus obras tuvieron una gran influencia no solamente en el siglo XIX, sino posteriormente, y siguen teniéndola. El acontecimiento fundacional fue la Revolución de la Igualdad. Tocqueville parte de una intuición clave. El gran hecho de la modernidad no es la Revolución Francesa, desde su perspectiva, ni la Constitución de Estados Unidos, sino algo más profundo, el alcance irreversible de la igualdad de condiciones. En sus propias palabras, pues lo dice de esta forma: el progreso, señala, de la igualdad es a la vez el hecho más constante, el más antiguo y el más permanente de la historia. Ciertamente la Revolución Francesa fue importantísima, pero para Tocqueville este movimiento no tiene marcha atrás. No es un accidente ni el resultado de una conspiración, sino un proceso histórico, universal, que comienza en la Edad Media, se acelera con la Revolución Francesa, sin duda, y de manera pues muy notable, y culmina con las democracias modernas. De esta forma, la igualdad se convierte en el nuevo horizonte del hombre moderno. Estamos hablando en el siglo XIX. Pero aquí viene su primera advertencia filosófica. La igualdad no necesariamente conduce a la libertad. Es más, puede amenazarla, porque si todos somos iguales, también somos intercambiables, sustituibles, sometidos a una masa impersonal. En este punto, Tocqueville se separa tanto del optimismo liberal ingenuo como del conservadurismo reaccionario. Quiere comprender las ambivalencias del mundo democrático sin rendirse ni idealizarlo. Y esto pues da una idea de la profundidad de su pensamiento también. La democracia, por tanto, según Tocqueville, entendida como forma de vida. Para este filósofo, la democracia no es solo un régimen político con sufragio y separación de poderes, es mucho más que eso. Es una estructura antropológica y cultural. La democracia afecta al alma, la imaginación, a la mente, a los vínculos sociales, cambia la manera de hablar, de pensar y de vivir, sin duda. En la democracia, en América, Tocqueville observa con agudeza cómo la igualdad de condiciones transforma la manera en que los hombres perciben, por ejemplo, la autoridad. Ya no se basa en el linaje o la tradición, sino en la opinión de la mayoría. También en relación con la religión se vuelve más interior, menos ritual y jerárquica. Y respecto a la amistad, menos estable, más individualista. Y si pensamos en el tiempo, se transforma en más acelerado, menos ligado al pasado. Esta transformación produce o genera un nuevo tipo de ser humano, el individuo democrático. Este individuo es libre, pero también más solitario, más ansioso, menos arraigado en comunidades orgánicas. Y aquí entra también la preocupación existencial de Tocqueville. Se pregunta este filósofo: ¿puede el individuo democrático mantener su libertad interior en medio de la masa? Y también se interroga acerca de: ¿no está acaso tentado de entregarse a un nuevo poder suave, protector y opresivo a la vez?
Parece que la contestación podría ser afirmativa si pensamos en lo que sucede en el siglo XX y en el siglo XXI. También analiza el despotismo suave, que es como una especie de amenaza silenciosa. De hecho, uno de los conceptos más filosóficamente sugerentes de Tocqueville es el del despotismo suave, o despotisme doux, dicho en francés, desarrollado en el segundo tomo de La democracia en América. No se trata del tirano clásico ni de la dictadura militar, sino de una nueva forma de dominación compatible con la igualdad y la democracia. Y así escribe lo siguiente: veo una multitud innumerable de hombres semejantes e iguales que giran sin descanso sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres. Cada uno está encerrado en sí mismo y no se preocupa más que de sí. Por encima de ellos se eleva un poder inmenso y tutelar, que trabaja para su felicidad, pero quiere ser el único agente de ella. Está, diríamos, retratando lo que está sucediendo en el siglo XX y en el siglo XXI en todo el mundo. Este poder paternalista, centralizado, amable pero aplastante, muy cercano a lo que hoy llamaríamos tecnoburocracia o estado asistencial hiperdesarrollado, corre el riesgo de infantilizar a los ciudadanos. El despotismo suave no impone miedo, sino comodidad. No prohíbe, sino que regula hasta el alma. Tocqueville diríamos que ve aquí una paradoja ontológica. En nombre de la igualdad se puede anular la libertad real. Y todo esto también significa que la pregunta crucial para él es la siguiente: ¿cómo preservar la libertad en una época donde la igualdad domina todos los ámbitos? Y esta es una gran pregunta, sin duda. Además, hay que decir también que la filosofía de la libertad supone también, hasta cierto punto, fragilidad y vocación, ya que para Tocqueville la libertad no es natural, no nace espontáneamente del deseo ni de la igualdad desde su pensamiento. Es una construcción cultural, histórica, política también y sobre todo ética o moral. Por eso hay que educarla, protegerla y cultivarla. Su visión de la libertad, además, no es abstracta, es una libertad realizada, encarnada en la vida. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa, libertad local. Hay muchos tipos de libertad. Y la libertad es para él una práctica de cada día, una práctica cotidiana. Se ejerce en las costumbres, en los debates públicos también, como no puede ser de otra manera, en los periódicos, por ejemplo, los artículos periodísticos, las opiniones, en las asociaciones vecinales, etc. Por eso admite que, y considera que el tejido cívico de la democracia americana es importantísimo. La libertad no solo depende del gobierno, sino de una sociedad civil fuerte, plural y activa. Esta idea lleva a una reflexión ética. La libertad exige virtud ciudadana, es decir, compromiso, responsabilidad, sentido del bien común. En una sociedad donde todos se encierran en sí mismos, la libertad muere sin necesidad de tiranos. Tocqueville, sin ser un moralista, plantea una filosofía del carácter. La libertad necesita individuos capaces de amar algo más que su comodidad. Y esta es una idea también muy importante, muy transformadora, muy revolucionaria, diría yo, en el sentido positivo del término. La religión y la política también suponen equilibrios profundos, o deberían existir esos equilibrios. A diferencia de muchos ilustrados, Tocqueville no ve en la religión una enemiga de la libertad. Al contrario, considera que la religión es indispensable para el alma democrática. ¿Por qué? Pues simplemente porque ofrece un límite al deseo ilimitado de bienestar material y también proporciona un sentido de trascendencia frente al presentismo democrático. Además, no hay que olvidarse de un principio de la comunidad moral que piensa más allá del individualismo o considera las cosas desde una perspectiva más social, más solidaria, más colectiva. Sin embargo, Tocqueville no aboga por un poder clerical ni teocrático. Sostiene que la religión debe ser independiente del poder político, pero activamente presente en la vida social. La religión da estructura espiritual al individuo moderno, recordándole que hay algo superior a su voluntad. Es una defensa metafísica, en toda regla, contra el nihilismo democrático. Esta visión, además, revela o manifiesta una beta filosófica existencial.
ya que Tocqueville percibe que el hombre moderno está desarraigado, inquieto, vulnerable. Necesita una fuente de sentido que la política por sí sola parece que no le puede ofrecer, o al menos el ciudadano lo siente de esa manera, o los ciudadanos lo consideran así. Y también en relación con la filosofía de la historia podemos considerar algunas cuestiones sobre el destino y la elección. Tocqueville no es determinista, aunque afirma que la igualdad de condiciones es irreversible, insiste en que el futuro no está escrito. Las instituciones, de esta manera, las costumbres, la educación y las decisiones humanas siguen siendo decisivas. Aquí se revela también su carácter filosófico más hondo, una reflexión sobre el tiempo, la voluntad y la responsabilidad. Y además hay que decir que en este pensador se percibe una filosofía de la contingencia histórica. Los hombres no eligen las circunstancias en las que nacen, pero sí el modo en que las viven. Esta interpretación tiene resonancias existencialistas muy evidentes. La libertad no es total, pero es suficiente sin duda para asumir un destino humano, un propósito humano, una finalidad humana. Por eso su pensamiento combina dos fuerzas, podríamos decir: la lógica estructural de los tiempos modernos, que son la igualdad, la centralización, la masificación, algo que está ahí presente, y la acción individual y colectiva, capaz de mantener vivo el espíritu de libertad, que es absolutamente necesario. Este equilibrio entre necesidad y libertad, entre estructura y acción, define su ética política. No hay fatalismo político que justifique la pasividad, desde la perspectiva de Tocqueville, y esto es muy importante. La democracia puede degenerar o elevarse, depende de nosotros, de nuestras conductas, de nuestras actitudes, de nuestras reflexiones, de nuestras decisiones. Y de esto se desprenden una serie de conclusiones filosóficas. Tocqueville no ofrece recetas ni utopías. Su estilo es el de un diagnosticador lúcido. Su filosofía es práctica, inquieta y vigilante. En vez de celebrar la democracia como un triunfo definitivo, la trata como un desafío permanente, una forma de vida frágil que necesita cuidado constante y desarrollo constante también. Sus ideas claves son, en resumen, las siguientes: la igualdad de condiciones es irreversible, pero ambivalente. La libertad, además, no se deduce de la igualdad, hay que construirla, practicarla, defenderla. El individuo democrático está tentado por el aislamiento y el conformismo. El despotismo, suave, es una forma moderna de servidumbre voluntaria desde su planteamiento, y la religión y la moral son aliadas de la libertad interior. La historia no está predeterminada, hay espacio para la acción ética, y esto es también esencial. En este sentido, Tocqueville anticipa muchos de los dilemas actuales. Por ejemplo, la polarización política, la vigilancia digital, el populismo, la pérdida de sentido del bien común o del sentido del bien común. Su pensamiento no pertenece al pasado, sino que abre una reflexión profunda sobre cómo habitar o cómo vivir la democracia desde una conciencia libre, lúcida y responsable. Por tanto, esto es muy importante. Y también hay que decir que hablar de Tocqueville actualmente es hablar del alma de la democracia, de la esencia de la democracia. No solo de sus leyes, sino de su temperatura moral, su estilo de vida, sus riesgos internos, en un mundo donde la libertad parece a veces vacía o manipulada en muchas ocasiones. Su voz sigue resonando como una advertencia y también como una esperanza, ya que, como él mismo escribió, y dice así: el mayor peligro para la libertad no es la tiranía brutal, sino el olvido de sí mismo que produce la comodidad democrática. Además, hay que señalar que su pensamiento nos sirve no solo para analizar la democracia, sino para vivirla con dignidad, con profundidad, y esto es algo clave, sin ninguna duda. En este aspecto hay que decir que podríamos pensar en lo que diría Tocqueville sobre el mundo digital del siglo XXI,
Y en ese sentido, pues es una gran pregunta. No podemos saberlo con toda certeza, pero si se deducen una serie de corolarios o una serie de argumentos de su pensamiento expresado en sus libros, pues se puede saber más o menos lo que pensaría sobre el mundo del siglo XXI, porque es una continuación de lo que él veía ya en pleno siglo XIX. Y podemos decir que Tocqueville fue un aristócrata liberal, filósofo político, sociólogo intuitivo y crítico sagaz del despotismo suave. Y podría parecer que es lejano a nuestro mundo hiperdigitalizado. Sin embargo, si algo caracteriza su pensamiento es su lucidez para detectar las grandes corrientes de transformación social y política y su intento constante por advertir de los riesgos latentes en el progreso democrático y tecnológico, o técnico en su tiempo, más bien. Por ello, se puede decir que muchos de los problemas que están presentes ahora en el siglo XXI, él los anticipó en cierta manera desde el siglo XIX. Y si nos basamos en sus obras principales, pues podemos saber un poco lo que diría aproximadamente sobre este mundo actual. Diría que estamos demasiado interconectados, que somos demasiado individualistas, probablemente, y aunque Tocqueville no conoció los ordenadores, ni las redes sociales, ni la inteligencia artificial, su enfoque analítico de las estructuras invisibles de poder, sus temores ante el individualismo atomizado en el que ya estamos y su defensa de la libertad activa frente al despotismo blando, lo convierten en un pensador sorprendentemente actual y vigente. Por tanto, podemos decir que se pueden realizar numerosas interpretaciones de su legado como pensador, aunque no sea una reconstrucción literal. Y en cuanto, por ejemplo, a la igualdad digital, podemos pensar, ¿es una ilusión democrática? Ya que Tocqueville vio en la igualdad una fuerza poderosa, irreversible y ambivalente, y admiraba sus efectos democratizadores, pero temía también su tendencia a uniformar, a empobrecer el juicio individual y a facilitar el control desde lo alto, algo que está sucediendo actualmente en el siglo XXI. Y aunque en el mundo digital del siglo XXI esta igualdad aparece ampliada tecnológicamente y todos tienen acceso a redes sociales, todos pueden opinar, producir contenido, comerciar, influir, etc., al final se puede decir que, aunque esto parecería un triunfo de la igualdad de condiciones, sin embargo, Tocqueville advertiría que esta igualdad aparente esconde nuevas formas de desigualdad estructural y, en ese sentido, se podría decir que hay una desigualdad algorítmica. No todos los contenidos son visibles por igual. Por ejemplo, el código crea jerarquías y hay una desigualdad cognitiva. No todos saben interpretar o verificar la información. La educación digital no es equitativa. También hay una desigualdad de poder. Las grandes plataformas concentran información y capacidad de vigilancia, convirtiéndose de esta manera en nuevas aristocracias tecnológicas. Y todo esto pues supone que Tocqueville vería el mundo digital como un campo de fuerzas democratizantes, sí, pero también como un laboratorio del despotismo suave. Un sistema en el que las masas sienten que participan libremente, cuando en realidad sus elecciones están modeladas por un aparato opaco de ingeniería social. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este contenido, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.